Muy buenas, mis queridos hermanos y amigos y familiares, que en el día de hoy separamos de este tiempo para ver una proclama de la palabra del Señor. En el día de hoy me gustaría hablarles a ustedes bajo el tema dudas que distraen la fe. Buscamos en nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 27, verso 13, y dice así: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Oremos. Padre, gracias te doy porque eres muy bueno. Gracias por tu amor y misericordia y tu bondad tan especial. Quiero rogar en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes en este tiempo donde proclamamos tu palabra, donde nos proponemos poner en relieve aquellos valores de nuestra fe que nos ayudan a seguirte y a servirte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el día de hoy el tema es dudas que distraen la fe. Veamos el dilema que nos ocupa hoy. Encuentro en las Escrituras una reiterada situación que pareciera repetirse periódicamente, y es el hecho de que las dudas procuran distraer y malograr nuestra fe. Es como el comején o la termita que lenta y silenciosamente se come la madera de adentro hacia afuera. Acompáñame en un recorrido por las Escrituras para ver esta situación con claridad y que al final del día seamos capaces de discernir cuándo las dudas son razonables para motivar nuestra fe y cuándo éstas están distrayendo y entorpeciendo el accionar de nuestra fe. ¿Qué es la duda? La duda no es otra cosa sino la vacilación o falta de determinación ante varias posibilidades de elección. En otras palabras, cuando ciertamente estamos frente a una situación en la cual tenemos que elegir y tenemos vacilación, no estamos seguros qué camino vamos a tomar. Esta es la duda en sí. ¿Es todo del mal a la duda? Dudar es una facultad humana que se desarrolla en nuestra mente y nos ayuda a analizar, reflexionar, cuestionar, deducir y concluir. Ahora bien, tenemos dos tipos de dudas: aquellas que nos conducen a la confusión e incertidumbre y otras que nos ayudan a ver con claridad y seguridad. Unas son legítimas y naturales y otras son infundadas. Las dudas legítimas o naturales son las que normalmente surgen en nuestro ser, que nos ayudan a comparar para tomar las mejores decisiones. Las infundadas son aquellas que son sembradas en nuestro interior por personas o situaciones ajenas a nuestro ser. Entonces, con estas infundadas tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que analizar la fuente y la intención de aquella persona o aquella situación que nos sembró la duda en nuestro corazón. ¿Por qué hay que analizar la fuente? Porque si ciertamente la fuente no es honesta, no es sincera, definitivamente esa duda se ha infundado o se ha sembrado en el corazón para hacernos daño. Entonces digamos que la duda nos ayuda a no pecar de tontos, sino a analizar los hechos y tomar las decisiones en pleno juicio. Para el cristiano las dudas vienen a poner a prueba nuestra fe. ¿Qué es la fe? La Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando de fe se refiere, tengamos en cuenta que el justo vive por la fe y que además de eso, sin fe es imposible agradar a Dios. De manera, hermanos queridos, que el accionar de las promesas de Dios y para que los proyectos de Dios puedan funcionar, se necesita nuestra fe. Si no hay fe, entonces no trabaja allí los programas de Dios. ¿Qué coordinación existe entonces entre las dudas y la fe? Las dudas cuestionan nuestra fe, confianza y convicciones. Pone en entredicho que tanta fe tenemos en nuestro Padre Celestial o en aquellas decisiones que estamos teniendo. Las dudas nos obligan a fortalecer y activar nuestra fe. El problema es que cuando las dudas ganan y nos conducen a la incredulidad,
Y ahí, entonces, si estamos en un problema, nos metemos en un terreno movedizo, pues la incredulidad detiene la mano de Dios. Tenemos una ilustración muy interesante, una historia muy interesante. Dice que el Señor, cuando va a visitar a su gente en Nazaret, dice en el libro de Mateo capítulo 13, verso 55, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Así que Jesús va a visitar su gente, pero su gente se escandalizaba de él. Y además de eso preguntaban, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene esta sabiduría? De esta manera dice la palabra que el Señor no pudo hacer milagros allí. No pudo desarrollar su ministerio a plenitud y ayudar a aquella gente que tanto lo necesitaba, porque simple y llanamente la incredulidad detiene que el poder de Dios se ponga en acción. Aquí está el asunto que nos preocupa, y es que siempre que Dios requiere de nuestra fe y confianza para impulsar sus proyectos y milagros, aparecen las dudas para tratar de estorbar, malograr, retrasar, robarse el protagonismo. Veamos entonces que de esta manera, cuando suceden los milagros, estamos tan aturdidos y confundidos que no lo disfrutamos, ni además de eso podemos ver las operaciones de Dios, ni le damos la gloria al Señor cuando el Señor hace su intervención poderosa. Lo más triste es que pueda pasar este punto, es que Dios tenga que hacernos a un lado o reprendernos por causa de nuestra duda, porque ciertamente se convierte en un obstáculo a que el poder de Dios y el programa de Dios se pueda desarrollar. En Mateo capítulo 10, versículo 23, encontramos una historia triste, porque el Señor tiene que reprender a Pedro y le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de arriba, sino en la de los hombres? Hermanos, estamos hablando de Pedro. Aquel discípulo tan especial, aquel discípulo que acompañó al Señor en todo su tiempo y que sí, hasta le negó y todo eso, pero al final Dios le da las llaves del reino, ¿ve? Y pone sobre él una autoridad y una responsabilidad extraordinaria. Pero aquí tiene que reprenderlo, porque ciertamente la incredulidad había entrado de una forma y las dudas estaban ahí haciendo su trabajo, que Pedro no entendía lo que Dios estaba diciendo, el programa de Dios, y por lo tanto se pone como estorbo y el Señor tiene que reprenderlo. Veamos algunos ejemplos bíblicos más donde vemos que las dudas intentan distraer la fe. Tenemos el caso de Moisés frente al Mar Rojo. Esto se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 14 versículo 12 al 16. Veamos a ver que el hecho es que Dios estaba cumpliendo su promesa de liberar a su pueblo después de 430 años de esclavitud. Sin embargo, ya habían salido de Egipto, habían salido con mano poderosa, 10 plagas. Dios había hecho una cantidad de milagros extraordinarios en todos esos días. Finalmente el pueblo sale y está frente al Mar Rojo, cuando los enemigos entonces se levantan contra ellos y dice que viene Faraón con todo su ejército y los acorrala, de manera tal que el pueblo de Israel ve que a la parte de atrás está el ejército de Faraón con toda su furia, y delante está el Mar Rojo, y a un costado está una gran cordillera que era imposible poderla vencer con toda esa gran mudada que ellos tenían. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que en este mismo momento que estaba la situación tensa, el pueblo entra en una duda terrible y dice así: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés le dijo al pueblo: no temáis,
Estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Vea este verso que continúa tan bonito. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tan tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Se da cuenta el caso? Una duda extraordinaria se levanta, generalizada por todo el pueblo, al ver la situación tan compleja, al verse rodeado y en una encerrona entre el mar, los enemigos y las montañas. Ven esta encerrona y las dudas crecen al punto de decir: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, mejor hubiéramos muerto allá. Pero ante esa duda hay una reacción de fe. Se levanta un hombre de fe para decir: Jehová está con nosotros, bendito sea el Señor, Él nos va a dar la victoria. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios es extraordinario. Él hizo el gran milagro, se abrió aquel mar y todo el pueblo pudo caminar en seco por el medio del mar. Imaginemos a aquella gente cómo caminó aquella noche, apresurados, rapiditos, hombres, mujeres, ancianos, niños, vacas, ovejas y tantas cosas, hasta todas las cazuelas de la cocina, supongo que todas estaban allí. Una gran mudada ese día pasó por en medio del mar por el poder y el milagro de Dios. Pero antes se levantó la duda para tratar de estorpecer esto, de desanimar la fe de que el proyecto de Dios y el programa de Dios no se ejecutara. El próximo ejemplo que quiero llevarles a ustedes se encuentra en el libro de Éxodo 32, cuando Aarón le hace al pueblo de Israel el becerro de oro. Y vamos a ver que el hecho era que Dios estaba dando su pacto a Moisés, para así cumplir su promesa dada a Abraham, Isaac y Jacob, y hacer de Israel una nación que fuera ejemplo para las demás naciones. Vea este detalle, hermano querido. Hasta ese momento la palabra, los principios, los valores habían sido transmitidos de forma verbal de una generación a otra generación. Dios había dado una promesa a Abraham, Isaac y Jacob, y la promesa es: voy a levantar de ustedes una nación, cuya nación va a ser ejemplo a las demás naciones. Una nación que va a ser no solamente ejemplo, sino que además de eso va a ser el canal para traer el Salvador al mundo. Esta nación que Dios estaba formando, estaba Moisés en el monte recibiendo el pacto, recibiendo las tablas de la ley. Estaba Dios dándole las instrucciones a Moisés y estableciendo allí con Moisés y coordinando todo lo necesario para que Moisés bajara de allí con la ley, organizara al pueblo y de esta manera así cumpliera la promesa de Dios que ya estaba corriendo. Mis queridos hermanos, mientras Moisés estaba allá arriba, el pueblo entra en dudas, entra en pánico y se pone ahí abajo diciendo: vea lo que dice la palabra del Señor. Como el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ay, qué terrible, hermano, qué triste aquel pueblo lleno de duda, diciendo: ahora nos quedamos sin líder, ahora nos quedamos sin Dios. Este hombre ha pasado tanto tiempo, este que nos sacó de Egipto, ha pasado tanto tiempo que ya definitivamente nos hemos quedado abandonados aquí. Necesitamos erigirnos un Dios, necesitamos erigirnos un líder, un caudillo que vaya delante de nosotros.
Qué tremenda aquella duda que estaba afectando aquello, al punto de que Aarón se sintió tan presionado que tuvo que hacer un becerro de oro, y el pueblo se congregó competico, hicieron una gran fiesta supuestamente a Jehová, pero a través de aquel becerro de oro que habían construido. Empezaron a hacer la gran fiesta, cuando entonces Dios le dijo a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Pero otra vez se levanta Moisés para hacer una oración de intercesión y decir, y Moisés usó un argumento interesante, dijo: Señor, este es tu pueblo, ten misericordia. Señor, ¿por qué los enemigos van a burlarse de ti y decir, no pudo con ellos, por eso tuvo que matarlos en el desierto? Señor, acuérdate de tus promesas. Estos argumentos usó Moisés para hablar con el Señor, para entonces conseguir tiempo y misericordia de Dios. De esta manera Moisés desciende del monte y pone en orden otra vez a aquel pueblo que se había desembocado, y enfurecidamente su duda los había llevado a desobedecer y a rebelarse contra los mandamientos del Señor. Queridos hermanos que me están escuchando, qué tremendo cómo una duda se puede hacer tan fuerte y tan grande como para arrastrar todo un pueblo a la desobediencia y a la rebeldía. El próximo ejemplo que tenemos es el ejemplo de Eliseo y el sitio de Samaria por los sirios. Eso está en Segunda de Reyes capítulo 7, versículo 1 al 2. El hecho, mis queridos hermanos, es que Dios se disponía a dar fin a la hambruna que había en Samaria por causa del sitio de Ben-Hadad. Por mucho tiempo Ben-Hadad, rey de Siria, había sitiado al punto de que el hambre era tan grande que dice la palabra del Señor que ya se estaban comiendo unos a otros por causa del hambre. Veamos a ver entonces que el rey se siente muy enojado y molesto y culpa al profeta Eliseo por aquella situación que estaba pasando. Porque ciertamente, hermanos queridos, los hombres se apartan de Dios, ¿verdad? Son desobedientes a la voz de Dios, y al ser desobedientes a la voz de Dios, viene juicio de Dios sobre ellos. Y luego que están en el medio del juicio, entonces culpan a Dios también, porque Él envió el juicio. Pero nunca se culpan ellos mismos, nunca son capaces de darse cuenta, si no es hasta que Dios se los revela, que se dan cuenta que la razón por la cual están bajo ese juicio es porque fueron desobedientes, porque fueron rebeldes a la voz del Señor. Veamos a ver entonces cómo dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas saldrá el sead de flor de harina un ciclo, y 2 sead de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en los cielos, sería esto así. El profeta le dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Tremendo, hermanos queridos. ¿Ve cómo la duda se levanta? Como aquel príncipe, aquella persona de confianza del rey, aquella persona que debía ser uno de los que apoyara más y que dijera amén, así sea, bendito sea el Señor, ante aquella palabra profética que estaba dando Eliseo. Se levanta aquel hombre para decir: eso no va a pasar. Si Dios hiciera descender del cielo y que abriera las ventanas del cielo y cayera comida tan abundante como para que eso se cumpla, de otra manera eso no va a pasar. Entonces Eliseo le da una palabra dura de juicio y le dice: tú lo vas a ver, mas no lo vas a comer. Porque ciertamente, hermanos queridos, la duda a veces necesita, y a veces Dios la trata de una manera fuerte y dura, porque definitivamente malogra el progreso de Dios, malogra los programas de Dios, y además de eso malogra la fe de los otros que a veces no son tan fuertes, de los otros que están al lado, de las otras personas que están escuchando aquella palabra de falta de fe, de duda.
hace, hermanos queridos, que se desalienten, se desanimen y se desmotiven a seguir creyendo en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. El otro ejemplo que quiero que veas, hermanos, es el ejemplo que encontramos en Daniel capítulo 3. Sadrach, Mesach y Abednego, tres jóvenes hebreos resueltos a no seguir el edicto real. Aquel hombre llamado Nabucodonosor, un rey imperial, hace una gran estatua y quiere que todas las personas se humillen y adoren la estatua, que no puedan adorar a otros dioses, solamente a ese Dios. Sin embargo, la palabra del Señor dice que Sadrach, Mesach y Abednego se resolvieron a no adorar aquella imagen. Ellos sabían que eso era una ofensa directa a Dios, una ofensa directa al mandamiento que ya el Señor había dado, que no te inclinarás ni adorarás a ninguna imagen. Solamente al Señor es el que merece adoración y exaltación. Por eso, cuando el rey les llama otra vez, les pregunta: hey, ¿qué pasa con ustedes? ¿No han adorado la imagen que he levantado? Eso es una desobediencia. Yo estoy seguro, hermanos, que en ese momento las dudas saltan sobre aquellos muchachos para pensar: ay, ¿qué va a pasar? Hay una amenaza latente, porque la orden era que si no adoraban la imagen, iban a ser quemados en un gran horno. La Biblia dice que aquellos jóvenes respondieron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Oye esto: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El hecho, hermanos queridos, es que tenemos un rey ególatra y narcisista que exigía adoración. Tres jóvenes hebreos que honraron el mandamiento, que solo el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Veamos a ver que esta situación más o menos se repite por allá en Lucas capítulo 4 versículo 8, cuando Satanás en su tentación le brinda a Jesús y le muestra todos los reinos del mundo y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le responde con el mismo mandamiento que Sadrach, Mesach y Abednego estaban siguiendo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una duda que puede colapsar aquello grande que Dios podía hacer, porque vemos que al final de la historia Sadrach, Mesach y Abednego son echados en el horno de fuego. Y dice la palabra del Señor que mientras el rey continuaba su fiesta, observa que en aquel fuego que estaba tan intenso que hasta los hombres que alzaron a Sadrach, Mesach y Abednego fueron muertos. Dice la palabra del Señor que el rey puede mirar a través de las llamas a cuatro personas que están moviéndose en medio del horno. Le pregunta asustado a los que están a su lado: hey, ¿no eran tres los que echamos? ¿Por qué hay cuatro? Si parece que el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces el rey se acerca al horno para decir: Sadrach, Mesach y Abednego, salid. Cuando ellos salieron, se dieron cuenta, les rodearon toda la gente, todos los príncipes, todas las personas que estaban allí para ver aquel hecho de que ciertamente aquellos tres jóvenes hebreos no se habían quemado, hermano. Nada había pasado sobre ellos en lo absoluto. Habían estado dentro del horno de fuego y ni olor a humo tenían, porque el Señor hizo una gran liberación. ¿Cuál fue la victoria acá? No solamente que estos tres jóvenes hebreos se libraron de la muerte, sino que el rey hizo una declaración, un edicto diciendo: este es el verdadero Dios. Ciertamente la estatua que construí, esa estatua que hice y levanté y dije que todo el mundo tenía que adorarla, es inferior, es mucho más inferior. Nada que ver con el Dios que adoran estos tres jóvenes hebreos, el Dios vivo, el Dios creador de los cielos y de la tierra, al cual se debe única adoración y servicio.
De esta manera, mis queridos hermanos, el nombre del Señor fue glorificado. La fe ganó, aun cuando la duda estuvo dando vueltas por ahí. La duda estuvo trabajando para tratar de que entorpecer, del que el programa de Dios no se llevara a cabo. Venció finalmente la fe para bien, para un gran provecho del nombre del Señor. El próximo ejemplo que tengo lo encontramos en Juan capítulo 11, cuando encontramos a Jesús frente a la tumba de Lázaro. El hecho, hermanos, es que Lázaro había muerto y estaba enterrado. Jesús aparentemente había llegado tarde, pero solamente el Señor estaba cumpliendo un propósito eterno, y es que Lázaro fuera resucitado y el nombre del Señor fuera glorificado. En el verso que nos ocupa, dice la palabra, dijo Jesús, quitad la piedra. Estaba el Señor frente a la tumba de Lázaro y dice, quitad la piedra. Marta, la hermana de que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Bendito milagro que se estaba haciendo, hermano querido. La fe otra vez venció, pero la duda estaba ahí. La duda de Marta, la vergüenza que sentía Marta de que de momento abrieran la piedra, quitaran, saliera el olor de su hermano que estaba en descomposición. Qué tristeza para Marta, pero más que tristeza era duda. ¿Qué vas a hacer, Señor? ¿Cómo es que vamos a quitar la piedra si mi hermano ya está muerto y además está podrido? Pero el Señor dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Venció la fe, hermanos queridos, aun cuando la duda estuvo tratando como el comején de comerse la madera y de dañar el programa de Dios. El próximo ejemplo que tenemos es Jesús frente a la hija de Jairo. Y esto lo encontramos en Lucas capítulo 8. El hecho es que había una niña, hija de un principal de la sinagoga, que había muerto. Y Jesús se disponía a regresarla a la vida. En el verso bíblico dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Aquí tenemos la primera duda que se siembra ciertamente. Yo creo, hermanos, que Jairo ahí se pone a pensar por unos minutos, ay, mi hija se murió, llegamos tarde, ya no hay chance, ya no hay oportunidad. Ciertamente se perdió la oportunidad de que mi hija resucite, que mi hija viva, que mi hija sea sana. Ciertamente todos sabemos y tenemos este pensamiento que mientras hay viva hay oportunidad, ¿cierto? Mientras hay viva hay chance de sanidad, hay oportunidad de que alguien se restablezca. Pero sabemos que cuando una persona muere ya el asunto es más difícil. Así pensaba Jairo también, hermanos. De manera que la duda está dando vuelta por ahí cuando el Señor le dice, no temas, cree solamente, serás salvo. Entrando en la casa, dice la Escritura, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo, a Juan, al padre y la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Oye este detalle. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Ahí todos sabían que estaba muerta. Ahí estaba la duda, olvídese. Estaba en todo su apogeo. Todo el mundo estaba diciendo, ¿y este loco de dónde lo sacaron? Está diciendo que la muchacha está durmiendo y que no está muerta. Si todos sabemos que está muerta. Mas él, tomándolo de la mano, dice la Escritura, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer.
otra vez venció la fe, mis queridos hermanos. Venció la fe a la duda de Jairo. Lógica era la duda natural. ¿Será que mi hija va a resucitar ahora? Mientras estaba viva podía sanarse, pero ahora se murió. La duda de aquellos que ya sabían, que estaban en el velorio, que estaban llorando la pérdida de aquella muchacha. Bendito sea el Señor, porque la duda estaba ahí, pero la fe fue vencedora. La fe ganó. Bendito sea el Señor. Los discípulos frente a la tempestad es otro ejemplo que les traigo en el mar de Galilea. Y lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 8. Y el hecho es, hermanos, que el Señor estaba haciendo milagros, sanidades y prodigios. Y estaba tan rodeado de personas que a veces estaba agobiado y cansado físicamente. En esta ocasión le dice a sus discípulos, vayamos al otro lado. Y de esa manera el Señor puede descansar de las multitudes y tomar un respiro. Pero dice la palabra del Señor que mientras los discípulos iban y el Señor cruzando en la barca por el mar de Galilea, dice que se levanta una gran tempestad. Y la tempestad era tan grande que comienza el agua a entrar a la embarcación al punto de que ellos estaban perdiendo el control de la situación y parecía que iban a perecer. Jesús entonces está durmiendo. La palabra del Señor nos dice que está descansando. Así que los discípulos, cuando ven que el Señor está inmutable, como si nada estuviera pasando, y ellos estaban apurados y la tempestad era fuerte, y que además de eso las dudas estaban ahí creciendo, ciertamente de esta no vamos a pasar y vamos a morir. Dice que vinieron al Señor, vinieron a sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Otra vez ganó la fe frente a la duda. Había una situación real, un gran problema. Había una gran situación que los discípulos no podían controlar. Una tempestad, mucha agua. La barca parecía moverse al punto de que parecía que iba a perecer. Pero el Señor estaba allí para dar la orden, porque necesitaba que la fe de ellos fuera probada y que cuando Él se despertara o ellos lo despertaran, pudiera decir calma a la tempestad, el milagro sucediera y la fe de los discípulos creyera, venciera, aplastara las dudas, y de esta manera el programa de Dios y la fe de los discípulos creciera en sus corazones. Queridos hermanos, quiero llevarles a ustedes algunas conclusiones en este punto del mensaje. Y escuche las dudas solo deben ser catalizadores de nuestra fe. Como que la duda debe ser algo que nos catapulte nuestra fe, que impulse nuestra fe, para que veamos con claridad los propósitos de Dios y accionemos sus promesas. Nunca permita que la duda le gane. Nunca permita, hermano, que aquella zozobra, aquel cuestionamiento que hacemos de nuestros caminos, de las decisiones que estamos haciendo, de la palabra de Dios. Nunca permite, cuando de Dios se trata, que aquellas cuestiones o preguntas que nos hacemos impulsadas por las dudas hagan y actúen de manera tal que apañen nuestra fe, que entorpezcan el programa de Dios. Siempre permita que la promesa de Dios sea más fuerte, que la voz de Dios sea más fuerte, que la palabra de Dios sea más fuerte. Bendito sea el Señor, que su mirada sea más proyectada a nuestro Señor. Por eso decía el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiero terminar con ustedes tomando dos versos bíblicos. Dice, cuando pase por las aguas, esa es una promesa
promesa: yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Llénate de esta palabra que aparece en el Salmo 27:13, cuando el Señor dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Mis queridos y santos hermanos, en el día de hoy yo quiero animarte a que siempre venzas en el nombre de Cristo Jesús, a que nunca permites que la duda crezcan, ya sea que sean naturales, sean legítimas o que sean infundadas, que tú seas capaz de tomar control de ellas y que no permitas jamás, nunca permites que la fe entorpezca el programa de Dios. Recuerda, las dudas lo único que hacen es distraer nuestra fe. Si tú eres capaz de mantener tu enfoque, de mantener tu mirada puesta en la palabra y en la promesa de Dios, entonces podrás vencer las dudas, y estas simple y llanamente te van a ayudar a ver con claridad, a decidir con claridad, y solamente van a ser los que te van a catapultar a la fe, al cumplimiento de la palabra y de la promesa de Dios. Hagamos una palabra de oración. Padre, te doy gracias porque eres bueno. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha hecho tiempo para ver esta proclama de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra fe firme, fuerte, estable, convencidos, Señor, de que tus promesas se cumplen en nosotros. Permite, Señor, que seamos capaces de vencer las dudas, seamos capaces de utilizar las dudas simple y llanamente como medios para esclarecer el camino, para que tengamos respuestas ciertas, acertadas, y que nos aseguremos de que estamos siguiendo tu programa, tu propósito, y estamos simple y llanamente esperando el cumplimiento de tu palabra y de tu propósito y de tu promesa en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el día de hoy, y te alabo y te glorifico porque eres muy especial. Si alguna persona en el día de hoy aún no le ha dicho sí a Cristo, si una de tus grandes dudas es si Dios existe o no existe, si el evangelio funciona o no funciona, si debo aceptar a Jesús o no lo debo aceptar, ojalá que en el día de hoy puedas vencer esas dudas. Puedes levantar tu mano conmigo y decirle: sí, yo quiero a Jesucristo. Quiero que la presencia de Dios venga a mí, que el Espíritu Santo me cubra. Quiero que la sangre preciosa de Cristo Jesús me limpie de todos mis pecados, y que sean cumplidos los propósitos de Dios en mi vida. Él no te quiere, hermano querido, para el juicio. Él no te quiere para hacerte daño. Él te ama para bien y tiene contigo el mejor proyecto, el mejor programa. Solamente debes aprender a vencer las dudas y que la fe gane, que la fe vaya y te lleve al próximo nivel de tu vida cristiana, al próximo nivel de tu compromiso con el Señor. Quiero que repitas conmigo y recibas a Jesús en tu corazón. No te mantengas más alejado del Señor. Repite conmigo y dile: Señor Jesús, ven a mi corazón. Por favor, limpia mis pecados. Quiero ser tu hijo. Quiero que me laves. Quiero que me ayudes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si hay alguien que está enfermo, si hay alguien que está triste, si hay alguien que está lleno de dudas en su alma, en su mente, en su corazón, y necesita un toque de Dios, este es el día de sanidad y de liberación. Padre, en el nombre de Jesús, visita a esta persona que me está escuchando, que necesita el dedo sanador suyo. Permite que reciba esa palabra, Señor, de fe, para sanar, para libertar, para llamar a esta persona y sacarla de su cautiverio espiritual, y que sea libre en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga mucho, que el Señor les guarde, y que podamos otra vez verte en el próximo video para proclamar la palabra de Dios en este espacio de valores de la fe. Que Dios te bendiga y te guarde ahora y siempre. Amén.